Buenas tardes a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Gracias a Dios porque podemos una vez más estar aquí reunidos. Como saben, esta mañana no estuve aquí entre ustedes, con la iglesia, pero estuvimos allá con el hermano Gerardo en FA, y mandaron, la iglesia de allá mandó saludos a la congregación, así que reciban saludos de todos los hermanos de allá. Pues bueno, mis hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio esta tarde de adoración. Vamos a escuchar la palabra, vamos a alimentarnos de la palabra de nuestro Dios, vamos a cantarle alabanzas, vamos a tener las oraciones y a tener comunión unos con otros. Así que sean todos bienvenidos, siéntanse a gusto, vamos a gozarnos con todo lo que vamos a hacer esta tarde. Aquellos que nos visitan, nuestro hermano Arnoldo nos está visitando una vez más. Hermano, gracias y siéntase a gusto. Bueno, mis hermanos, de esta manera iniciamos y le voy a pedir a nuestro hermano Tony si por favor nos puede dirigir en una oración y así damos inicio. Buenas tardes, hermanos, Dios me les bendiga esta tarde. Buenas tardes. Inclinemos nuestro rostro para orar, hermanos. Reverencia a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, esta tarde, Padre, le damos gracias por permitirnos reunirnos aquí nuevamente, Padre, para alabar y glorificar su nombre. Esta tarde, Padre, le pido que bendiga al hermano que va a traer la palabra, que le siga dando sabiduría a él en su corazón, Padre, en su mente, para que siga predicando hacia nosotros y nosotros ponerle por obra la predicación que el hermano trae. También le pido bendición para los hermanos, para el hermano que trae los cánticos, para la maestra que dan clase a nuestros niños. También le pido bendición para ellos, para los visitantes, Padre, que esta tarde nos visitan. Le doy gracias por ello, porque ponen en su corazón venir a alabar y glorificar su nombre. Le pido por los hermanos que vienen en camino, tráigalos con bien para juntos escuchar la palabra y a cantarle himnos hacia usted, Padre. Le pido que bendiga las congregaciones que están reunidas en su nombre, y todo esto se lo pido en el bendito nombre de su amado Jesucristo. Amén. 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 Antes de seguirnos, hermanos, le vamos a pedir atentamente que por ahí pongamos nuestros teléfonos, que no se nos olviden, mis hermanos, poner nuestros teléfonos en silencio. ¿Para qué? Para que no esté por ahí, si nos llega un mensajito, una llamadita, llamándonos la atención. Vamos a seguir, hermanos, con el número 13, Dulce Oración. Cantemos. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi confesión a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición,
y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud, dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma da en esta tierra de aflicción, consuelo siempre me será, hasta el momento en que veré francar las puertas de Sion. Entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Amén. Amén. Gracias. Bien, hermanos, vamos a continuar, no sin antes dar el lugar y el espacio para que los jóvenes pasen a su clase. Es el momento, adelante los jóvenes, pasen a su clase y nosotros estaremos listos, hermanos, para escuchar la lección a cargo de nuestro hermano Rodrigo Palomares, que tuvo a bien aceptar la invitación de que nos predique la palabra de Dios en esta tarde. Así que vamos a atender la voz de Dios a través de nuestro hermano Rodrigo Palomares. Viendo pasado los jóvenes, damos lugar al hermano. Adelante, Dios le bendiga. Me voy a ir por la luz. Hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Se me quedaron mis lentes en la casa, pero el hermano me consiguieron unos, pero mejor aquí con la luz más allá. Así de que oren por mí, también ahí. Yo oro por ustedes. Es una bendición, hermanos, es una bendición que Dios nos da como hijos de Dios, de no solamente de disfrutar de todas las bendiciones espirituales, sino de poder también comunicar aquello que el Señor nos ha dado a saber, lo que el Señor nos ha dado a conocer a través de su palabra. En esta tarde yo les quiero compartir, hermanos, en el libro de los Efesios, capítulo 3, un pensamiento, hermanos, que en lo particular tengo días considerándolo, ¿verdad? Para mí he estado viendo y no estaba anotado en la agenda a compartirlo, pero ya que me invitaron, con mucho gusto también se los comparto. Así de que yo les pido que ustedes consideren lo que vamos a hablar, medítenlo y examínenlo, ¿verdad? Como los de Berea, ¿recuerdan? Los hermanos de Berea dice que eran más nobles que los de Tesalónica, que ellos escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, hermanos, que cada uno también tengamos en mente esto. Efesios capítulo 3, el verso 20, hermanos, solamente. Dice la palabra de Dios ahí: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Voy a leerlo otra vez. Y aquel que es poderoso
Dios es el poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En este pensamiento, ahí rápidamente se deja entrever, vamos a hablar del poder de Dios y el privilegio de orar. El privilegio de orar. Esto, hermanos, es sin lugar a duda propósito de ser fortalecido. Oíamos el domingo pasado, el hermano hacía un comentario muy atinado, me lo llevé yo de tarea y lo platicábamos en casa. Las deficiencias que hay en cada uno se deben a la falta de oración en la vida espiritual de uno. Así, ¿verdad? Compartía el hermano así. Y definitivamente, hermanos, que la oración es muy importante en la vida de la persona, en la vida del cristiano, ¿no? Que a veces le tiramos en una forma muy generalizada. Es decir, disculpe, hermano Gustavo, yo quisiera saber como el hermano Gustavo. Pues ese pensamiento, ese deseo es muy vago, es muy general. Mejor si pensamos en orar, en leer cada día, pedirle a Dios que nos vaya ayudando paso por paso, que nos dé la buena disposición, el buen corazón, ¿verdad? Como oíamos en esta mañana la lección. Esto es lo que nosotros, hermanos, debemos de considerar. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo traer a la memoria, hermanos? En el contexto general, en el contexto de los Efesios, hermanos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes, hermanos, Efesios se divide, son 6 capítulos, y aquí en el final de los 3 capítulos, hermanos, el apóstol Pablo les ha dado un sinnúmero de parabienes, de enseñanza a la iglesia en Éfeso. Acuérdense, la iglesia en Éfeso son gentiles. Llega a ellos como gentiles, hermano, entonces no eran pueblo de Dios. Dice que eran, capítulo 2, el verso 12, estaban sin Dios, sin Cristo, lejos de las promesas de Dios y alejados del pacto de Dios. Ellos, el capítulo 2, verso 1, dice que estaban muertos antes de conocer el Evangelio en sus delitos y pecados. Esa es la situación en que se encuentra, hermanos, una persona antes de ser miembro de la iglesia del Señor. Está muerto en sus delitos y pecados. En el capítulo 1 vemos que todas las bendiciones, una vez que ya viene a ser parte de la iglesia, todas las bendiciones espirituales, hermano, vienen a la vida del cristiano. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 3 del capítulo 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido bendecidos. Y si leemos todo el capítulo 1, hermanos, nos vamos a dar cuenta cuáles son estas bendiciones. Y termina el verso 14, hermanos, hemos sido sellados. Verso 7, nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora somos, capítulo 3, el verso 6, venimos a ser, hermanos, coherederos con los judíos
participantes de las promesas de Cristo, miembros de un mismo cuerpo. Fíjese, ahora toda esta bendición. Y el apóstol sigue señalando allí, hermanos, en el capítulo 13, el verso 13, pide que no desmayemos en esas promesas que el Señor nos ha dado, en esas bendiciones de las cuales ahora somos participantes, que no desmayemos para que sea fortalecido nuestro ser interno, para que habite Cristo, hermano, para que sea formado Cristo dentro de nosotros, que, ¿verdad?, a veces se ha dado a saber, ¿verdad?, deben de ver a Cristo en mí, deben de ver a Cristo, ¿verdad?, en cada uno de sus seguidores. Por eso el apóstol ora por los efesios y llega a esta conclusión. Y aquel todavía como nada más para darle ahí, dice, pero y aquel que es poderoso para hacer que abunde. Hermanos, el único que puede hacer todas las cosas, aquí en el que no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? En Lucas 1:37 hay muchos textos. Para Dios ninguna cosa es imposible. Esto, hermanos, es lo que en el contexto de los Efesios, y que esta enseñanza también nos alcanza a nosotros. Y aquel que es poderoso, hermanos, es Dios. Ahí ténganlo bien en claro. El poderoso es Dios, y Dios puede hacer todas las cosas, y mucho más abundantemente de lo que pensamos, de lo que pedimos o entendemos. No puede hacer esto. Ahora, cuando pensamos así, hermanos, hacemos ahí un alto. ¿Cuántas limitaciones? ¿Cuánto limitamos, hermanos, a ese poder de Dios en nuestra vida? Es decir, en bendiciones en nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Pues porque no pedimos. El libro leímos Juan 16:24. Hasta ahora ninguna cosa habéis pedido. O Santiago capítulo 4 nos dice, porque pedís mal. Pedís y no recibís porque pedís mal. Hermano, ¿sabían ustedes que Dios tiene un reclamo? Dios le hizo un reclamo al pueblo de Israel por no aclamar hacia Dios. Pero vamos a leer en Isaías 43. Isaías 43. El verso 22. Dice la palabra de Dios, y no me invocaste a mí. Dios le está haciendo un reclamo. Oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Qué grande privilegio tener un Dios vivo y verdadero y poderoso para hacer más abundantemente las cosas de lo que pedimos y esperamos. Pero imagínense, este pueblo se cansó, no clamó,
Imaginemos, hermano, este reproche. Si el Señor, ¿usted por qué pide a Dios? Bueno, regularmente pedimos salud, trabajo, dinero, amor. ¿Qué más pedimos? Y no pedimos, hermanos, a veces que nos abra el corazón, que nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría de lo alto, que nos dé más compromiso, que nos dé, hermanos, el amar más la obra, servir más, en fin. Si pudiéramos de alguna manera, hermanos, darnos cuenta, caer bien a la realidad, hermanos, pues pediríamos más, oraríamos más. Que este es el propósito, ¿no?, de esta práctica. Estimular, motivar a orar más, ¿verdad? Un texto, 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Pero a veces ya se nos olvida orar. Bueno, número uno, tenemos que darnos cuenta que Dios existe, hermano. Dios no es un cuento. Dios, hermanos, no son fábulas. Adoramos a un Dios vivo y verdadero. El salmista David decía en el Salmo 19, verso 1, ¿verdad? Cuando veo los cielos, obra de tus manos, y las estrellas que tú formaste, yo estoy diciendo el Salmo 8, ¿verdad? El salmista decía que el cielo, ándele, a ver, ¿lo oyeron todos? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. David podía, como un pastor y en aquellos campos, podía mirar hacia arriba y ver, hermano, el firmamento, la gloria de Dios en los cielos, Pero en Romanos capítulo 1 también, el verso 20 nos dice, hermanos, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Existe un Dios, ¿no? Existe un Dios, y este principio básico, ¿no?, todos debemos estar bien, pero bien, no solamente sabidos, sino convencidos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que a Él se acercan, ¿verdad? Hebreos 11:6. Pero cuando leemos el Salmo 14:1, ¿quién se lo sabe de memoria? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Fíjense, el necio sigue diciendo, hermanos, no hay Dios. No, yo no creo. ¿Quién lo ha visto? ¿Dónde está? El necio solamente. El necio dice, no hay Dios. Hermano, este Dios nos ama tanto, hermano, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Pero vean, Dios se preocupó en proveer todas las cosas para la vida espiritual. Segunda de Pedro capítulo 1, el verso 3 dice, hermanos, que
que en cuanto a las cosas que a la vida y a la piedad pertenecen, nos han sido dadas. Dios nos ha dado todo lo concerniente a la vida espiritual. Que no nos quede duda. Pero les voy a dar un texto que yo encuentro clave. Que yo encuentro, hermanos, muy importante, que nosotros debemos de relacionarlo ya no con las cosas espirituales. Estas ya están. Ahora, este texto, hermanos, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, el verso 32. Yo sé que usted lo ha leído, ha pasado por ahí, a lo mejor le ha puesto cuidado, a lo mejor no le ha puesto cuidado, pero yo quisiera que usted lo marque, lo subraye, se lo aprenda de memoria, lo sepa, lo tenga a la mano, porque este texto, hermanos, tiene que ver no con las cosas solamente espirituales, sino con las cosas materiales, con todo lo concerniente a esta vida. Y mire cómo dice: y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí ya no va solamente a la parte espiritual, sino Dios aquí, hermanos, todo es todo. No está diciendo, no, pues sí, pero nomás para lo espiritual. No, todo es todo. Todo es todo. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Si Dios ha dado a su Hijo unigénito. En el Sermón del Monte leemos como capítulo 6, del 26 en adelante, cómo Dios tiene cuidado de los pajaritos y de los lirios del campo, y dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Si Dios tiene cuidado de los aves, de los pajaritos, y tiene cuidado de los lirios del campo, pues ¿cuánto más nosotros? Pero ahí está una enseñanza, ¿verdad? El hombre, a diferencia de los pajaritos, nosotros podemos idear nuestras propias ideas, generar nuestras propias ideas y dejarnos ir por nuestras propias ideas, ¿verdad? Y luego ya andamos bien preocupados pensando que le atinábamos y no le atinamos a nada, y ya andamos después ya con el agua hasta el pescuezo, decía por ahí. Dios les da ahí la clave. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todas estas cosas, os serán añadidas. Hermanos, entonces, Dios existe, hermanos. Dios nos ama, y no nomás ha provisto lo espiritual, sino que ha abierto también, hermanos, la fuente para toda cosa buena. Santiago 1:18 dice, hermanos, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza ni de variación. Cada cosa buena, hermanos, no crea que viene porque usted es muy listo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, hermanos. Fíjense, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Interesante. Nosotros, hermanos, necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Dios, hermano, hay un vacío dentro de... Dios ha puesto este vacío dentro del hombre. Eclesiastés 3:11. Para que el hombre no encuentre nada. Nada.
en este mundo que llene ese vacío. El hombre, como dice Hechos capítulo 17, el verso 27, hermanos, el hombre tiene que buscar a Dios y encontrarse con Dios a modo de satisfacer esa necesidad. Conozco, oh Dios, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos, decía el profeta Jeremías. Pues ¿cómo va a saber a dónde dirigirse? ¿Cómo va a saber a dónde llegar? ¿Cómo va a saber? Hermanos, porque no depende del hombre, depende de Dios. Por eso, el orar, hermanos, es importante. Pero déjenme decirle, hermanos, que es el impulso natural de todos los que aman a Dios. Es el impulso natural. Si alguien por alguna razón dice, no, yo no sé orar, no puedo orar, no, yo no oro, pues saben por qué, que no ama a Dios. A ver, vamos a ponerlo por el otro lado y lo ponemos por el lado de matrimonio. Si yo digo que amo a mi esposa, pero no le hablo, ¿le amo? Pues, no, obviamente que no. Esa es la comunicación. En fin, definitivamente que si no le hablamos es porque no le amamos. Interesante. Ahora, dijo David, hermanos, en el Salmo 65, verso 2, Dios, tú oyes la oración, para que no nos quede duda. Tú oyes la oración. Hermanos, esto es interesante. Y si leemos otra parte que está en el Salmo 34, que también lo repite parte en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver en el libro de los Salmos, Salmo 34, del verso 15 en adelante, dice ahí la palabra del Señor: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Yo encuentro ahí clave la palabra justo. Yo debo de preocuparme, hermanos, por ser justo, por ser justificado delante de Dios, por ser justo para con Dios y para con mi prójimo. Y quiero que Dios escuche mi oración. Fíjense qué interesante. Esto, hermanos, yo creo que no queda duda en alguien que Dios oye las oraciones. Usted recuerda el caso de Cornelio. El ángel le dice: Cornelio, tus limonas y tus oraciones han sido oídas delante de Dios. Y todavía en el verso 31 específicamente le dice: tu oración ha sido oída por él. Ahora, la oración de Dios es escuchada. Y dice el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, verso 16, que la oración del justo obrando, ahí la clave es obrando eficazmente, puede mucho. ¿Qué tanto puede? No se puede saber. ¿Qué tanto? Pero que logra algo, sí logra. Sí lo logra. Y eso sí lo podemos ver en la Escritura. El Señor Jesús oró 3 veces
porque si fuese posible pasase de él aquella copa amarga que tenía que pasar. Pero no fue así. Pero leemos en el Lucas capítulo 22, versos 42 y 23, hermanos, que el Señor le fortaleció para que pudiera soportar aquello que le avecinaba. El apóstol Pablo oró 3 veces porque quitara de su cuerpo aquel aguijón de Satanás que tenía en su carne. Pero tampoco. Tuvo que aprender de Dios que la gracia es suficiente. Fíjense, qué interesante. Ahora, hermanos, nosotros, dice Romanos capítulo 5, a veces pensamos que eso fue ellos y aquellos y en aquellos tiempos y cuánto, pero de la misma manera, hermanos, dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual, la fe, entramos a esta gracia, en la cual nos gloriamos en las tribulaciones también. O sea, la gracia ayuda, nos ayuda. Santiago capítulo 1, versos 2 y verso 4, hermanos, nos sigue diciendo esto también. Así que, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas, tened por sumo gozo. Hermanos, o sea, hay la gracia del Señor con nosotros. Puede ayudarnos aún en los momentos más difíciles, hermanos, de nuestra vida. De tal manera que podemos continuar adorando el nombre de Dios, siendo agradecidos con Dios, ¿verdad? Y se me va a la mente de repente así a aquel siervo de Dios llamado Job. ¿Recuerda Job? Después de que pasó aquella gran tragedia, después de que perdió aquellos 10 hijos un día, perdió la salud y todo lo que tenía, dice que no culpó a Dios de ninguna cosa. Interesante, hermanos. Por el otro lado, vemos, hermanos, en las Escrituras, que la oración de siervos fieles de Dios, tiene un impacto, se puede decir así, o hacen o causan que Dios los tome en cuenta de tal manera que cambie lo que Dios había pensado hacer. En Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro, ¿no? Moisés baja ya con las tablas y oye el ruido y, hermano, te encuentra que están entregados a la idolatría. Y Dios dice: los destruiré y te pondré sobre un pueblo nosotros. Y dice la palabra de Dios que Moisés intercedió por ellos y Dios no los destruyó. Dios dijo: los destruiré, y luego dice: no los destruiré. Interesante, hermano. Cuando los espías, aquellos 12 espías que fueron a la tierra prometida, Números capítulo 14, 12 en adelante, se enojó tanto el Señor, hermano, que dijo que no los iba a perdonar. Moisés interfiere por ellos, intercede por ellos, y dice la palabra del Señor, hermano, que Dios los perdonó. Bendito Dios. Gracias a Dios por siervos del Señor que pueden también, ¿no?,
interceder por sus siervos. ¿Recuerda aquel rey Ezequías? Dios manda a su siervo el profeta y le dice: ve y dile que ordene su casa porque va a morir. ¿Saben lo que hizo aquel hombre cuando recibe esta noticia? Se voltea a la pared, ora a Dios y llora. Llora. Y le dice las cosas que él había hecho. No menciona la palabra que Dios se conmovió, pero dice que al ver su situación, Dios cambió de parecer. El profeta va saliendo y le dice: regrésate, dile que he oído su oración y que le añado 15 años más de vida. Hermanos, estamos viendo el poder, y el poder solamente le pertenece a Dios. Él es el poderoso, el que puede hacer mucho más abundantemente todas las cosas, porque para Él no hay nada imposible. Jesús fue un hombre de oración, y la palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos sido llamados para que sigamos su ejemplo. 1 Pedro 2:21. El Señor, hermanos, durante su ministerio, recién que se bautizó, oraba, hermanos, muy temprana, oscura la mañana, salía a orar. El Señor, hermanos, oraba para partir el pan, oraba en cada decisión importante en la vida. Aún estando al borde de la muerte en la cruz, el Señor oró también. ¿Te recuerdas? Padre, perdónalo. No sabe lo que hace. Un hombre de oración. Y nos dejó, hermanos, 2 parábolas en el Nuevo Testamento acerca del no dejar de orar, del no rendirse a orar. Y en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, capítulo 7, versos 7 al 12, pedir, buscar, llamar, porque a todo el que pide, hermanos, recibe. A todo el que busca, encuentra. A todo el que llama, se le abrirá. Y da aquella narración de aquel hombre, aquel amigo. Viene de noche, pide pan porque ha recibido visitas en su casa y dice: por ser inoportuno, se levantará y le dará lo que necesita. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará las cosas que le pidan? ¿Cuánto más? Tenemos un Dios, hermanos, un Dios que se compadece de nosotros porque se acuerda que somos polvo. Sabe de las limitaciones todas que tenemos, y el Señor se provee. Si no escatimó, acuérdense de ese texto, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros alcanzáramos el perdón de pecados, para que nosotros, hermanos, tuviéramos la esperanza de la vida eterna, para que nosotros tuviéramos, hermanos, una segunda oportunidad, siendo malos, pecadores, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Léale ese texto y léale y trate de sacarle ahí. Pero déjeme decirle una cosa más. Bueno, 2 cosas. La primera, hermano, es que la oración, con todo el poder que puede
dársele o decírsele acerca de la oración, nunca toma el lugar de la obediencia. No. Hay muchas personas muy devotas, ¿no? Pero sin la obediencia no van a alcanzar a ver aquel rey. Hebreos capítulo 5, hermanos, del verso 8 al verso 10, dice la palabra de Dios ahí. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, póngale cuidado a esta parte, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mucha oración, ok, está muy bien, pero la oración, hermanos, nunca toma el lugar de la obediencia. ¿Usted recuerda a aquel primer rey en el pueblo de Israel, Saúl? ¿No? Él pensó que los sacrificios, que otras más cosas eran más importantes que el obedecer a Dios. La palabra de Dios dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7, 21, 23. Entonces, hermanos, Proverbios 28, 9 dice, hermanos, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. El que aparta su oído para no oír la ley, los mandatos de Dios, su oración también es abominación. Último, hermano, el privilegio, hermano, de orar. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado Dios, que seamos llamados sus hijos. No puede haber más grande privilegio, hermano. Como hijos, entonces, debemos de tener la confianza de acercarnos al trono de Dios, de hablar constantemente con nuestro Padre Celestial y no querer oír un reclamo como Dios lo hizo de Israel por no clamar a Él. De parte de Dios, hermanos, nunca va a decir que está muy ocupado. Nunca, hermanos, o que la llamada no puede entrar allá, o que va a decir: ahorita salí de lonche, vuelva después, llame después. No, hermano, Dios se agrada, hermano. Qué gran privilegio tenemos como hijos de Dios, acercarnos al trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 16. Bueno, entonces, cada oración del hombre justo, hermanos, logra algo. Dios sabe dar cosas buenas a los que le piden. Pero sin una vida de constante oración, hermanos, nunca va a lograr nada. No va a lograr crecer,
no va a lograr aumentar su fortaleza espiritual, no va a lograr, hermanos, el objetivo, el cometido que usted quisiera en su vida. Por eso, la necesidad, hermanos, que tenemos de buscar a Dios. Entonces, esto, hermanos, bendiciones de los hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios, bueno, como los efesios al principio, estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban separados de Dios y de sus promesas. Pero la misericordia y el amor de Dios llegó a la vida de ellos, ¿no? Y vinieron a venir a formar parte de Dios. Ahora aquí está el amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, porque Dios no nos ha pagado conforme merecen los malos actos, sino que Dios nos da la oportunidad de venir a Él arrepentido, buscándole el perdón, buscando nacer del agua y del Espíritu, buscando afirmarnos en el camino, restableciendo así la comunión con Dios y teniendo la confianza para hablar y pedir con Dios. Cualquiera que sea de estas su necesidad, pues puede invitarlo. Aquí hay hermanos que pueden orar por ustedes, hermanos ancianos. ¿Tiene necesidad de obedecer el Evangelio? Aquí hay hermanos que le pueden asistir para que obedezca el Evangelio. Vamos a ponernos de pie, sonar el canto que está preparado. El Señor les bendiga. Vamos a cantar. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él consolador, amigo fiel, consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por Él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reina.
inmortal, allá tendré con Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Estamos por finalizar y vamos con lo que son los anuncios. Damos gracias por la presencia a cada uno de ustedes, a cada familia representada. Gracias por la presencia aquí a nuestra iglesia, la Iglesia de Cristo en Álamo. Damos la bienvenida también a los que nos visitan y también esperamos, ¿verdad?, que hayan sido edificados, y lo esperamos que nos vuelvan a visitar. Son bienvenidos. Los servicios y los horarios son los siguientes. El horario, pues, el próximo miércoles será a las 7 de la tarde, 7 p.m. Así que, hermanos, los domingos, el próximo domingo lo esperamos a las 10 de la mañana y en la tarde a las 6 de la tarde. Después del canto, bueno, pues nuestro hermano Miguel se prepara para la oración final. ¿Okay? Dios les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a ponernos de pie para cantar una estrofa de este himno y después seremos despedidos en una oración por nuestro hermano Miguel Olivares. Cantemos. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Amén. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, en señal de reverencia a nuestro Padre que está en los cielos y en todo lugar. Bendito Padre de la gloria, primeramente, Señor, dice tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos pedidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Aquí con mis hermanos en Cristo espirituales, Señor. Primeramente, te damos las gracias porque nos permitiste venir nuevamente a alimentarnos de tu palabra, Señor. Alimentar nuestra fe. Dice tu palabra que la fe viene por el oír, y el oír es escuchar tu palabra, Señor. Y aquí es un muy buen lugar, el mejor de todos, Señor, al cual doy gracias porque me hiciste venir junto a mi familia, Señor. Padre Celestial, pido también por cada uno de mis hermanos, Señor, que han sido partícipes, Padre Celestial, en las alabanzas, Señor. Por los jóvenes que dieron tu clase, por los maestros, Señor, que le dieron clase a los jóvenes y niños de esta congregación. Señor, pido, bendiga las manos de los que pudieron ofrendar, Señor. Padre Celestial, les bendiga su trabajo, Señor. Los bendigas desde este momento, en esta semana, Señor. Cuídalos de todo peligro, Señor. Cuídalos de todo lo que está pasando en este momento en el mundo, bendito Padre Celestial. Sabemos que somos tus hijos y nosotros no debemos dar contra el bendito Padre Celestial. Te pido bendiciones para nuestro hermano que trajo la palabra tuya, nuestro hermano Palomares, Señor. Que seas tú con él, con su familia, Señor. Por cada anciano de nuestra congregación, de nuestros diáconos, bendito Padre. Te pido, Señor, que seas tú con cada uno de ellos y con nosotros, Señor. Y que a la hora de partir de este santo lugar, Señor, vayas con ellos, Señor. Que seas tú el conductor de ese vehículo, Señor. Padre Celestial, apártanos de todo peligro, amoroso y buen Padre.
Gracias te damos por todos los actos de adoración que se hicieron, Señor, pidiéndote seas tú con nosotros en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.